Hola queridas amigas y amigos, bienvenidos a la reflexión de la semana. Hoy quiero continuar la reflexión que comenzamos la semana pasada, ¿no? Y vamos a dar aquella clave que prometimos para aquellos que están bastante decididos a regresar a la fuente, regresar al origen, regresar a el lugar que es nuestro verdadero hogar. Hoy vamos a partir haciendo un breve resumen del programa pasado. Los que no lo vieron pueden quizás ver ese programa antes que este. Vamos a dejar un link aquí abajo. Pero los que vieron la reflexión o escucharon la reflexión pasada, vamos a hacer un breve resumen para refrescar la memoria. Dijimos o partimos haciéndonos la pregunta, ¿por qué estamos hoy en día en la situación en la que estamos, en este mundo? Esta situación tan compleja, esta gran crisis por la que está atravesando nuestro planeta y nuestra humanidad. También nos preguntamos, bueno, ¿y qué papel juega Dios en todo esto? ¿Por qué no actúa más? ¿Por qué no interviene? ¿O cuál es su posible actitud al respecto? Después nos remontamos a un hipotético principio de todo, o sea, el origen, de dónde nació todo esto, ¿no? Incluso nos remontamos antes de que el tiempo existiera, ¿no? Un lugar, una singularidad, podríamos decir, donde todos los seres que hoy existen en el universo, en el multiverso, en el cosmos en general, estábamos aparentemente en una perfecta unidad. Éramos un solo ser en la fuente, ¿no? Dijimos que obviamente fuimos creados por esta fuente y que esta fuente, al no tener ningún tipo de egoísmo ni de inseguridad, era evidente que la fuente nos había creado de la forma más perfecta posible, o sea, a su imagen y semejanza. O sea, nos creó tal como es la fuente misma. Sin embargo, no hay que olvidar que fuimos creados, ¿no? La fuente nos creó a nosotros, somos una extensión de la fuente, pero no somos la fuente original, no somos la primera causa de todo lo que existe, porque ahí hay un punto importante que aclarar. Bueno, estábamos en esta fuente, todos unidos como un solo ser, todos en un gozo eterno, ¿no? Todos juntos formando el Cristo, o podríamos decir el Dios creado. Un Dios idéntico al Creador, pero creado, ¿no? Nuestro Padre es el Dios no creado, y nosotros somos el Dios creado, pero idénticos a Él. Y especulamos, según múltiple información, bueno, lo dije en el programa pasado, de dónde saco todas estas cosas, de mis estudios, de mis meditaciones, de múltiples fuentes, ¿no? Y según ella, después de más de 20 años de estudio y algunos otros detallitos que me dan cierta visión de todo esto, llegamos a la conclusión de que se había producido lo que en la India llaman un descontento divino, ¿no? Donde nosotros que gozábamos de la dicha eterna, ¿no? En la fuente, todos unidos, todos unos, sin ningún tipo de amenaza, sin ningún tipo de experiencia negativa, temor, nada que pudiera alterar nuestra paz. Sin embargo, hubo un pequeño descontento divino que fue el siguiente, preguntarse, está bien, todo aquí es fantástico, pero ¿no habrá algo más? ¿No habrá algo más que esto y yo lo desconozco? Y de ese pequeño descontento, esa pequeña duda de si hay algo más que el todo, deseamos explorar esa posibilidad, ¿no? Como en realidad no hay nada fuera de la fuente o fuera de Dios, entonces decidimos, bueno, si no hay nada más allá de Dios, busquémoslo adentro, pero busquemos algo distinto, busquemos si es que hay algo que sea distinto o que esté de alguna manera más allá de Dios, ¿no? Dijimos que habíamos usado el gran poder que Dios nos dio, igual al poder de Él mismo, ¿no? Para crear una realidad virtual,
¿no? Crear una realidad virtual donde nos pudiéramos separar de Dios, separar de la fuente original y explorar esa especie de opuesto a Dios, ¿no? Porque lo que queríamos era ver si había algo más. Y como no hay nada más allá afuera, quisimos ver si de alguna manera podíamos explorar algo distinto o opuesto a Dios, ¿ya? Y para eso la única posibilidad era, usando todo el poder que le damos de Dios, crear una realidad virtual, ¿ya? Esto dijimos que tiene muchas confirmaciones científicas y de todo tipo de que esto puede ser así, que esta realidad en la que estamos ahora es una realidad virtual, ¿no? No vamos a volver a eso, pero hay mucha evidencia científica de que esto podría ser así, de que estaríamos como en una matrix virtual, en una especie de juego de realidad virtual. Bueno, también dijimos que todo es mente, como dicen los metafísicos, ¿no? Y que, bueno, dimos el ejemplo de que los pensamientos son ondas electromagnéticas con información, y la ciencia se ha dado cuenta que cada partícula del universo es lo mismo, es energía electromagnética que lleva información. Por lo tanto, tiene mucho sentido esto de que estamos en un universo mental o realidad mental en la cual nosotros estamos experimentando lo que queríamos experimentar, algo distinto a Dios o a la fuente, ¿ya? Entonces, todos los seres que hoy existen, cuando estábamos ahí en la fuente original, creamos el cosmos para experimentar lo diferente o lo opuesto a Dios. Como la fuente es unicidad perfecta, entonces nosotros lo que estamos experimentando ahora mismo es la dualidad. Ese es el opuesto a Dios, la dualidad. Estamos en un universo dual que es el opuesto a la realidad de Dios, que es la unicidad perfecta, ¿ya? En este universo en el que estamos, toda experiencia es por contraste, ¿no? Entre alto y bajo, luz y oscuridad, bueno, malo, en fin, todo eso es dualidad y es lo opuesto a la unidad que existe en el origen, en la fuente, en Dios, ¿no? La mayoría cree que esto es así en todas partes, el yin y el yang y toda esta dualidad parece que fuera la ley de todo el cosmos y todo el universo. Sí, lo es, pero hay algo allá afuera, o hay algo que va más allá de este universo, este cosmos, que es la unidad perfecta de Dios. Pero, ¿por qué si nosotros decidimos crear este juego dentro del, podríamos decir, de la fuente o del cielo, por qué este juego no es un juego maravilloso, a semejanza de la fuente, a semejanza del cielo? Un juego que pudiéramos compartir incluso con nuestro Padre y gozarlo juntos. ¿Por qué entonces estamos en este pequeño punto azul llamado Tierra, o Gaia, o Tera, o Urantia, o Pachamama, o cualquier nombre que le queramos dar? ¿Por qué no la estamos pasando bien en estos momentos? Y aquí vamos a agregar un detalle que no dijimos en el programa pasado, y es que no solo queríamos explorar algo distinto a Dios, como dijimos en el programa pasado, sino que faltó decir que en el fondo queríamos reemplazar a Dios, ¿no? Ser nosotros mismos la primera causa de todo. Esa podríamos decir que fue la gran tentación, no solo jugar y explorar algo distinto a Dios, sino que reemplazar a Dios y ser nosotros, ¿no? El Cristo, el Hijo de Dios, ser el Dios primero, la causa primera de todo lo que existe. Esa fue realmente la tentación que quisimos experimentar. Y para eso era indispensable bloquear completamente todo nuestro recuerdo de Dios y de la unidad y del cielo. No había otra forma de experimentarse en la primera causa de todo que eliminar de nuestra conciencia la verdadera primera causa. Era condición sine qua non para jugar este juego, ¿no? Y lo que hicimos, como no podíamos eliminar de verdad la fuente, porque la fuente existe siempre y existirá siempre, Dios es indestructible, no hay forma de eliminarlo, entonces lo que hicimos fue fragmentar nuestra mente, ¿no? Fragmentar la mente y dejar el recuerdo de Dios en la parte oculta de la mente, en la parte inconsciente, ¿no? Y así poder jugar a ser la primera causa de todo. Al parecer todo partió excitantemente prometedor,
¿no? Como un juego maravilloso donde por fin podíamos experimentar ser nosotros la fuente original de todo, ser el top de lo top, ¿no? La cúspide de la pirámide total, cosa que vemos que se repite en la historia de la humanidad, querer ser la cúspide de la pirámide. Bueno, entonces lo primero, obviamente, como Dios creó a su Hijo, que es la gran creación de Dios y el gran reino de Dios es en realidad su Hijo, entonces nosotros obviamente lo primero que hicimos fue crear a nuestro Hijo también, que es la idea de ser un creador, crear algo y que en esencia es crear lo mismo que es uno, porque si no es una creación egoísta. Si creas pequeños seres indefensos y todo, eres un Dios inseguro, un Dios egoísta, un Dios que está con la paranoia, digamos, de que sus hijos lo superen y en algún momento lo traicionen, lo venzan, ¿no? lo saquen de su trono. Entonces, lo primero que hicimos fue crear, o sea, extender nuestra propia creación, tal como la fuente original hizo con nosotros, hemos creado nuestro gran hijo, nuestra gran creación. Sin embargo, y aquí viene el problema, ¿por qué no pudimos crear un universo de paz y de amor y de felicidad? Porque el recuerdo subconsciente de que habíamos destruido a Dios, de que nos habíamos rebelado y prácticamente lo habíamos eliminado, ¿no? Es como este síndrome que descubrió Freud, ¿no? De querer matar al padre, ¿no? Por algo está en la psiquis humana, porque quisimos deshacernos de Dios y de hecho creemos haberlo hecho, porque si creemos que este universo existe, es porque creemos haber eliminado a Dios. Todo esto está en el subconsciente, pero sabemos que la culpa sale del subconsciente, ¿no? Entonces, esta culpa de haber matado a Dios o haber eliminado a Dios nos hizo temer que nuestro hijo tarde o temprano iba a hacer lo mismo con nosotros, ¿no? Entonces los temores de que nuestro hijo nos traicionara crearon desconfianza en él y generaron asperezas, luego rencillas y después conflictos, digamos, abiertos entre padre e hijo, ¿no? Recuerden la historia del dios Cronos, que devora a sus hijos cuando nacen, justamente para evitar que sus hijos después lo traicionen. Es un poco eso lo que aparentemente ocurre en este mundo en el que estamos, ¿no? El nuevo creador del universo tiene miedo de que sus hijos lo vuelvan a traicionar tal como él hizo con su padre y entonces devora a sus hijos al nacer. Y eso genera obviamente conflictos gigantescos, ¿no? Entonces el elemento culpa se introdujo en todos los ámbitos de esta nueva creación que es el universo en el que estamos, ¿no? Consideremos las guerras galácticas, los grandes conflictos mundiales, en fin, todo eso es parte del conflicto que se produce a partir de la culpa de haberse rebelado contra Dios. O sea, la gran rebelión contra Dios es esa, ¿no? Está ilustrada en cierta forma en la rebelión de Lucifer, en fin, pero simboliza básicamente que quisimos experimentarse en la primera causa de todo, para eso tuvimos que eliminar a Dios de nuestra conciencia y nos enfrascamos en esta experiencia virtual en la cual hemos eliminado a Dios y ahora la culpa de haber hecho eso está, digamos, incrustada en cada cosa que hacemos en este universo, ¿no? Bueno, después de esto, obviamente, pasaron millones de cosas que sería demasiado largo siquiera hacer referencia a ellas, pero de una u otra forma llegamos en este cosmos gigantesco que creó el Hijo de Dios o el nuevo creador del universo, ¿no? Llegamos a este puntito azul que llamamos Tierra, Gaia, en fin, ¿no? Y aparentemente los hijos de Dios decidieron en este pequeño puntito azul que es nuestro planeta, hacer un gran experimento, ¿no? Esto está en muchas fuentes que coinciden. Ahora, ¿cuál fue exactamente el experimento que se quiso hacer en este planeta Tierra? Bueno, hay muchas especulaciones. Una de las más aceptadas, diría yo, que es aquella de que se juntaron 22 razas del universo y decidieron juntar sus descendencias o su semilla o su ADN en este planeta
para ver si podían convivir estas 22 razas, dentro de las cuales muchas eran enemigas, ¿no? Bueno, hay muchas otras versiones de lo que es el experimento Tierra, ¿no? Algunos hablan de que es un planeta prisión, algunos hablan de que fue una raza la que comenzó el experimento, que fueron los reptiles, después vinieron otras razas humanoides y destruyeron hace 60 millones de años a los reptiles y empezaron a hacer su propio experimento, y después los reptiles se están tratando de vengar, están tratando de recuperar su planeta, en fin. Hay múltiples versiones de cuál es el experimento que se está realizando en este planeta. Pero para esta reflexión que estamos haciendo hoy día nos vamos a quedar con que lo más probable es que en este planeta se esté realizando un gran experimento para ver si aquello que está totalmente desunido en este universo puede volver a unirse. Si estas 22 razas extraterrestres consiguen convivir en armonía en este planeta, significaría que lo que está desunido, separado, se puede volver a unir. O sea, en cierta forma sería un experimento para reparar la división que ocurrió en el origen cuando decidimos separarnos de la fuente. Y si logramos reparar eso, bueno, estaremos mucho más cerca de recuperar el estado original, ¿no? Esa es más o menos la hipótesis que estamos planteando aquí. Bueno, y también nos preguntamos en el programa pasado, bueno, ¿dónde está Dios en todo esto? Y dijimos, Dios está allá afuera, esperando que despertemos, porque Él respeta irrestrictamente nuestra voluntad. Y si nuestra voluntad fue jugar a que Él no existe y jugar dentro de esta realidad virtual, bueno, Él jamás va a destruir nuestra voluntad y destruir nuestro libre albedrío. Por eso estaríamos en esta situación, ¿no? Ahora, también decíamos que Dios vio que nosotros habíamos creado una especie de esfera dentro de la mente, dentro de nuestra mente habíamos creado una esfera y nos habíamos metido ahí adentro, ¿no? Y que nos habíamos encerrado en esta esfera mental para jugar este juego, y que esta esfera mental aparentemente era algo así como una cebolla, ¿no? Con múltiples capas, capa tras capa, tras capa, tras capa. Y para salir de esta esfera mental en la que estamos en este momento, en este cosmos, bueno, son tantas capas, son tantos niveles, como una verdadera cebolla, que salir solos de aquí, los que estamos acá adentro, lograr encontrar la salida de esta esfera, los que queremos volver a la fuente, los que queremos volver al origen, al amor puro, y a la fuente, al cielo, a la fuente eterna de dicha y de gozo, salir de esta esfera multicapas es prácticamente imposible. Dios se dio cuenta de eso y por eso introdujo en cada uno de nosotros una especie de link, ¿no? O Espíritu Santo, Maestro Interno, Cordón de Plata, dijimos en el programa pasado, para que en el momento en que nosotros quisiéramos salir de acá, pudiéramos hacerlo, ¿no? Pero tiene que ser nuestra decisión porque fue nuestra decisión la que nos trajo acá y solo nuestra decisión nos va a sacar de aquí, ¿no? Lamentablemente, decíamos el programa pasado, no basta con decir sí, estoy aburrido de este mundo, de todas las catástrofes, de todas las miserias, de todos los engaños, las mentiras, los conflictos, las pandemias y todas estas cosas. Estoy aburrido, lo único que quiero es volver a la fuente de la paz absoluta. No es tan fácil. ¿Por qué? Porque nuestra mente está, como decíamos, múltiple fragmentada, ¿no? O fragmentada en forma increíblemente extensa. O sea, tenemos una mente tan fragmentada que nuestro consciente, nosotros en nuestra mente consciente podemos decir, Dios mío, sácame de aquí, me aburrí de este juego, solo quiero estar contigo, solo quiero la paz, solo quiero la dicha infinita, el gozo, no me interesa seguir jugando este juego. No es tan fácil porque parte de tu mente fragmentada va a seguir diciendo, no, no quiero, no quiero, no quiero, ¿no? Tú dices, quiero volver a la fuente, y muchas partes de tu mente fragmentada dice, no quiero, no me atrevo, no quiero hacerlo. Bueno, y eso es lo que prometimos en la reflexión pasada, prometimos encontrar cuál es la clave para poder encontrar aquellas partes de nuestra mente que se niegan a nuestro despertar, porque en el fondo volver a la fuente es despertar de este juego, de esta ilusión,
de este sueño de fragmentación o de este sueño de separación, este sueño o pesadilla para algunos de que estamos fragmentados y que estamos separados de Dios y de los demás. La única forma de salir de aquí es despertar, pero como decíamos, está tan fragmentada nuestra mente que decimos sí en una parte de nuestra conciencia y en múltiples otras partes de nuestra conciencia estamos diciendo no, no, no. Y bueno, ¿cuál es la clave? Que la voy a dar ahora. Yo considero que esta clave es realmente como un gran tesoro, ¿no? Es un inmenso tesoro. Sin embargo, como la vamos a dar en forma libre y gratuita ahora, sé que muchos de ustedes no la van a valorar. Quizás lo más lógico sería entregar esta clave en un seminario que costara, no sé, $15.000, ¿no? Para que la gente la valorara y dijera, wow, pagué $15.000 por esta clave, la voy a tener que aplicar, la voy a tener que, ¿no? Pero bueno, aquí yo la voy a entregar absolutamente gratis, pero espero que al menos se comprometan a tomarla como si fuera de valor, porque no siempre lo gratis significa que no tiene valor. Bueno, la clave en sí es bastante simple, pero a la vez, y eso también es un elemento a considerar, es tremendamente difícil de aceptar. O sea, cuando se las diga, aunque sea un tesoro, ustedes van a decir, no me gustó tanto, ¿no? Si no, sería bastante sencillo conocer la clave, aplicarla y se acabó todo el problema. Bueno, el punto es que hay dos razones. O sea, hay que partir aclarando esto. Hay dos razones por las cuales tú puedes querer seguir jugando este juego en el que estamos, en este mundo de dualidad, de engaños, de utopías falsas, de utopías que no funcionan, en fin, no vamos a seguir nombrando todos los males de este mundo porque creo que sobre todo hoy, en estos tiempos que estamos viviendo, se nota todas las falencias que tiene este mundo, las múltiples falencias. Pero bueno, sin embargo, hay dos razones por las cuales tú puedes querer seguir jugando este juego y no querer despertar. Una es porque aún crees que separado de Dios vas a encontrar algo mejor, ¿no? Que es la razón por la cual estamos acá. Nosotros hemos creado esta realidad virtual llamada universo, multiverso o cosmos porque partimos de la base que quizás había algo mejor que Dios. Y quizás si nosotros mismos éramos la fuente principal, la fuente primigenia, la primera causa de todo, quizás íbamos a poder crear un universo y una realidad diferente a la que creó Dios, que va a ser más satisfactoria que la que Dios mismo creó. Esa es la razón por la cual estamos acá. Y mientras tú sigas pensando que en este mundo hay algo mejor que la fuente, no vas a querer despertar, obviamente. Si crees que el sueño te va a dar más felicidad y más satisfacción que la realidad original, ¿para qué despertar? Y esa es una de las grandes razones por las cuales la gente no desea despertar. Como decía el sacerdote Anthony de Melo, cuando hacía sus grandes talleres sobre el despertar, lo primero que les decía a sus alumnos era: lo primero que ustedes deben saber es que ninguno de los que está aquí desea realmente despertar. Lo que ustedes andan buscando es reparar vuestros juguetes rotos, ¿no? Entonces hay que tener claro que la gran mayoría de las personas que estamos en este mundo estamos aquí porque deseamos seguir jugando y deseamos no despertar, sino reparar los juguetes, las relaciones que se rompieron, todas aquellas cosas que teníamos y perdimos, queremos repararlas, queremos seguir jugando, ¿no? Entonces, los que estén en esta situación, bueno, tienen que seguir buscando juguetes, seguir buscando la felicidad en las cosas externas, en la fama, en el dinero, en el prestigio, en las ilusiones, en las competencias, en los premios, en los reconocimientos, en la fama, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, y esto va para aquellas personas que realmente ya no quieren más esto y quieren volver a la fuente, ¿no? Y la segunda razón por la cual la gente no puede despertar es porque la culpa que sentimos de habernos rebelado contra Dios, incluso haber eliminado a Dios, es lo que nos hace creer que si volviéramos
al origen, si despertáramos, Dios nos debería castigar. Sentimos que hemos traicionado profundamente a Dios y si despertamos, Dios va a estar ahí esperándonos para castigarnos, ¿no? Si volvemos a casa, ahí va a estar Dios con un látigo, porque la culpa merece castigo, ¿no? Si la culpa es lo que nos hace decidir no despertar, entonces la gran clave es claramente deshacer la culpa. Ahora bien, los arcontes, por llamarlo de alguna manera, que son como los guardianes de esta dualidad, ¿no? Porque esta cebolla multicapas no solo tiene multicapas, sino que tiene, en cada capa tiene guardianes que te impiden pasar al siguiente nivel, para que sea prácticamente imposible salir de acá. Y estos arcontes, a través de sus esbirros, nos han enseñado desde niños, incluso antes de nacer, en otras etapas de nuestra existencia, nos han enseñado a fuego que la forma de deshacer la culpa es a través del castigo, ¿no? Esa es una enseñanza que tenemos grabada a fuego en nuestra conciencia. La única forma de deshacer la culpa es el castigo. Y sin embargo, y esta es parte de la gran clave, toda forma de castigo aumenta la culpa. Toda forma de castigo aumenta la culpa. Porque si castigas a otro porque crees que ese otro es el malo, en el fondo sabes que es una proyección de tu propia culpa que arrojas sobre el otro. Entonces después viene la culpa de estar castigando a alguien que es inocente. Y eso genera más culpa. Y si te castigas a ti mismo porque te sientes culpable, en el fondo es lo mismo. Estás castigando al Hijo de Dios. Estás castigando al único ser real, que eres tú, junto con la fuente obviamente, pero en este universo el único ser real eres tú, el Hijo de Dios. Por lo tanto, cualquier castigo te va a hacer sentir culpable de estar castigando al inocente Hijo de Dios que solo está soñando. Bueno, no vamos a profundizar más en este tema porque es demasiado complejo, pero ojalá puedan entender que el castigo solo genera más culpa. Jamás el castigo va a liberarte de la culpa. Te da una sensación de alivio. O sea, cuando ¿cómo se llama? Frailes, sacerdotes y monjes se flagelan ellos mismos, claro, sienten un pequeño alivio por un rato, ¿no? Porque al flagelarse y sangrar copiosamente sienten, estoy pagando mis culpas, pero al final esta culpa vuelve con más intensidad, porque se están volviendo a castigar a sí mismos. Y toda esta culpa es parte, digamos, es la consecuencia de creer que estamos atacando a Dios y a su Hijo. Entonces, obviamente, si la culpa no se deshace a través del castigo, se deshace a través del perdón. Esa es la verdadera forma en que se deshace la culpa. Solo a través del perdón se puede deshacer la culpa. Pero tampoco descubrir esto, que es una gran clave, descubrir que la culpa solo se deshace a través del perdón es una de las grandes claves. Sin embargo, como nuestra mente está hiperfragmentada, no vamos a ver la culpa claramente. O sea, nos vamos a sentir básicamente inocentes de todo y la culpa va a estar en las partes fragmentadas de nuestra mente, a la cual no tenemos acceso. Ese es el gran problema en esta realidad en la que estamos, que la mayoría de las cosas que nos ayudarían a salir de esto, nos ayudarían a despertar, nos ayudarían a entender todo este misterio y todo este laberinto en el que estamos, ¿no? Están todas aquellas realidades, todas aquellas verdades, todos aquellos elementos que nos ayudarían a entender, están en las partes fragmentadas de nuestra mente a la cual no tenemos acceso. Ese es en gran medida nuestro problema. Entonces, la gran clave de todas estas claves es darse cuenta que la culpa que ves en cada una de las personas que has llegado a conocer en tu existencia es parte de tu culpa que por la fragmentación la ves como si estuviera en otros, ¿no? Esta es la gran clave de las claves que yo quería
compartir con ustedes hoy. El secreto, entonces, está en darse cuenta que nuestra mente está tan fragmentada que aquella culpa que necesitamos deshacer para poder despertar, en vez de verla en nosotros mismos, la vemos en los demás. Ahora, ¿cómo recuperar toda esa conciencia? ¿Cómo deshacer todos los bloqueos mentales que fragmentan nuestra mente para poder acceder a toda esa verdad? Es un mecanismo que puede ser tremendamente complejo, ¿no? Pero hay una manera mucho más simple de trabajar con esto, que es simplemente decir, no entiendo, no tengo muy claro cuáles son estos complicados e intrincados mecanismos laberínticos, pero no importa. A partir de ahora, simplemente voy a asumir el hecho de que toda culpa que yo vea en cualquier parte, donde sea que la vea, es culpa que está dentro de mi propia conciencia. Y si la culpa que veo en cualquier parte, en cualquier persona, sea en el demonio, sea en Hitler, sea en mi enemigo más grande, sea en el ser más despreciable que he conocido, sea en quien sea, allí donde vea culpa, es la culpa que está en mi propia conciencia. Recordemos que, en definitiva, todos los seres del cosmos, ya sea terrícolas, extraterrestres, reptilianos, insectoides, seres de luz, todo lo que sea, cualquier ser que exista en el cosmos o en el multiverso, es una fragmentación de mi mente. Soy yo mismo manifestado en otra manifestación. Por lo tanto, la culpa que vea en cualquiera de estos seres del cosmos o en cualquier entidad del cosmos o en cualquier galaxia o en cualquier universo es parte de mi propia culpa, la culpa que está en mi conciencia. Por lo tanto, si soy capaz de aplicar el perdón en cada lugar donde yo me encuentre con la culpa, voy a ir deshaciendo aquello que me impide despertar. Ahora, es importante, súper importante, después de esta gran clave, pasar al siguiente paso, que es darse cuenta que nada de lo que ha ocurrido en este multiverso es totalmente real. Recordemos que nosotros creamos una realidad artificial, ¿no? Un juego virtual para experimentar, ser la primera causa de todo y para experimentar lo opuesto a Dios y para experimentar ser, digamos, seres individuales y separados de la fuente, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, toda la culpa que vemos en los demás, pero que en realidad es nuestra, es una culpa que no se justifica. No es una culpa real, es una culpa supuesta, porque nosotros suponemos que este universo en el que estamos es real, porque quisimos que así fuera. O sea, todo esto partió cuando decidimos fabricar esta ilusión, este juego, decidimos hacerlo tan real, tan real, tan real, que nunca recordáramos que era un juego. Esa fue la premisa con la que partió este universo. Y creamos todos los mecanismos de defensa, todos estos guardianes, todos estos arcontes, ¿no? Todas estas capas de cebolla, todo este laberinto, para que nunca recordáramos que esto era un juego. Pero, para que esta clave del perdón funcione, debemos, de una u otra forma, recordar que la verdad, el verdadero mundo, la verdadera realidad, es la fuente donde todo es amor, donde todo es paz, donde todo es unidad, perfecta, eterna, dichosa y gozosa. Y todo lo que está en este universo es parte de una ilusión. Por lo tanto, donde veamos culpa, sea en quien sea, debemos entender que es culpa que está en nuestra conciencia, pero es culpa que no se justifica porque nada de esto es totalmente real. Es real mientras estemos soñando. Mientras decidamos seguir soñando, todos los pecados, los grandes pecados que existen en este universo van a seguir siendo reales porque son parte del sueño. Cuando despertemos nos vamos a dar cuenta que ningún pecado era real y que nunca existió ningún tipo de pecado, ninguna ofensa contra Dios, ninguna ofensa contra nadie. Entonces aquí
Obviamente esto no es simple, en ningún momento dije que esto era súper sencillo, es bastante complicado, pero también podemos hacerlo simple si en vez de tratar de entender todos estos complejos mecanismos nos limitamos a perdonar cada detallito que vayamos sintiendo que es un pecado o que es algo que de una u otra forma hace al Hijo de Dios o a uno de los hijos de Dios merecedores de la condena, ¿no? Bueno, creo que lo vamos a dejar hasta ahí, ya el programa está bastante largo. Sé que este programa no va a ser la solución definitiva para todos los problemas, ni para volver a la fuente, ni vamos a poder aplicar esto en un breve tiempo quizás, pero creo que en general hemos dado las pautas principales y básicas que nos pueden llevar por el camino de deshacer toda la culpa que vemos en el universo, que es culpa que está dentro de nuestra conciencia y que es la que nos impide despertar. Y además es la culpa que nos hace seguir deseando el castigo, ¿no? Por lo tanto, haciendo nuestro camino hacia nuestro destino difícil, accidentado, lleno de accidentes, porque esa culpa nos hace desear ser castigados constantemente a través del camino. Como hemos dicho y seguiremos diciendo muchas veces en este programa y en este canal, el final feliz está garantizado. Es el camino el que puede ser más largo y tormentoso o puede ser mucho más feliz y armónico y poder disfrutarlo. Por lo tanto, esta misma especie de técnica de ir perdonando, 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 cada cosa que vayamos encontrando en el camino también va a hacer que el camino se haga cada vez más liviano, cada vez más agradable, cada vez más luminoso y cada vez más gozoso. Sé que hay mucho todavía por recorrer, que todo esto que hemos dicho hoy día no es suficiente para solucionar el problema cósmico que tenemos, pero creo que es un puntapié inicial bastante potente. Tenemos que en otros programas hacer hincapié en que solos no podemos, o sea, realizar todo este proceso de perdonar todo lo que vemos como culpa y como pecados, sin la ayuda de esta especie de link espiritual que Dios puso en nuestro interior es imposible. Vamos a hablar probablemente en la próxima reflexión de eso. Tenemos que apoyarnos en este Espíritu Santo, cordón de plata o maestro interno o link divino. Tenemos que apoyarnos en ese elemento para poder realmente ir perdonando lo que parece imperdonable, ¿no? Porque cada cosa que vemos en el mundo que parece imperdonable, solo lo podemos perdonar si es que nos conectamos a esta verdad pura e infinita que hay en lo más profundo de nuestro interior, que fue colocada por Dios en el momento en que nosotros decidimos aislarnos en forma casi eterna dentro de esta esfera que llamamos universo o cosmos. Bueno, lo vamos a dejar hasta ahí por hoy. Espero que esta reflexión no haya sido demasiado compleja y que ustedes la vayan entendiendo. Ya en la reflexión anterior tuve muy buenos comentarios de parte de ustedes, así que creo que eh, vamos a ver aquí, da la impresión de que esto se... Bueno, no, creo que una vez más pareciera que se cortó la grabación, pero creo que estamos ok. Bueno, insisto que este es solamente el puntapié inicial de una reflexión más profunda y vamos a continuar en los próximos programas y espero que tengan un gran día. Si les gustó este mensaje, ojalá lo compartan para que lleguemos a más personas y porque necesitamos que muchos más despierten para crear una masa crítica. Pero bueno, de eso también vamos a hablar más adelante porque también es complejo esto de cómo, a pesar de que cada uno de nosotros es el todo, necesitamos de las partes para que este todo recupere la conciencia de sí mismo. Pero ese es
otro tema que vamos a tratar más adelante. Que tengan un gran día. Gracias.